Muy buenas, mi nombre es Luis Rivas y vamos a hacer la tarea número 6 de programación de computadoras 2, la cual consiste en hacer 10 consultas sobre una base de datos que se llama Netflix. Y primero comenzamos colocando que vamos a usar la base de datos Netflix y comenzamos con nuestra primera consulta. Primero utilizaremos select, asterisco, from, la tabla película, y luego utilizaremos where, donde queremos que el año lanzamiento sea mayor que 1990. Luego utilizaremos limit para el top 10 y terminamos con un punto y coma. Vamos a ejecutar la consulta y aquí están el top 10 de películas que se estrenaron después de 1990. Aquí podemos observar, todas son mayor que 1990. Aquí en esta columna podemos visualizar eso. Bueno, vamos a seguir con la siguiente consulta. En la siguiente consulta nos dice películas que duran más de una hora. Bueno, entonces comenzaremos con select, asterisco, luego from, otra vez la tabla de película, y where vamos a poner la condición que dure más de 60 minutos o una hora. Mayor a 60. Y solo estaría eso. Ejecutamos la consulta y aquí podemos ver que aquí están todas las películas con duración más de una hora o 60 minutos. En esta columna podemos ver que todas son mayor a una hora o 60 minutos. Bueno, sigamos con la tercera consulta. En la tercera consulta nos piden películas de categoría terror y que el productor sea Stephen King. Bueno, comenzamos con un select. En este vamos a tener que unir tablas, por lo que primero usamos select, después from y por último where. En from vamos a colocar como que alias a las tablas para no tener que escribir el nombre completo. A película le vamos a poner el alias P mayúscula y a categoría el alias C en mayúscula. Como vamos a tener que anidar estas dos tablas para no tener que escribir todo el nombre. En select como vamos a usar la tabla de, mm, de películas, entonces sería P punto y asterisco. Y vamos con el where, que sería alias P mayúscula punto categoría guión bajo ID categoría. Esto lo vamos a igualar a el ID de categoría de la tabla de categoría. Entonces sería C punto ID categoría. Luego vamos a colocar un AND, que sería de la tabla de categoría, el nombre de la categoría igual a terror, que sea de terror. C punto nombre de categoría igual a, vamos a ponerle comillas simples como es texto. Ahí, esto no es. Y el último AND
sería de la tabla de películas, el productor que sea Stephen King. P. Productor igual, comillas simples, Stephen King. Cerramos la comida. Vamos a ver si los corre o vamos a revisar primero la sintaxis y si está bien escrito. Películas y categoría C. P. No, aquí es punto y no coma. Entonces sería P. Categoría y un bajo ID categoría. Voilà. C.id categoría. Lo vamos a correr y a ver si tira un error. No, aquí no terminamos con él. Bueno, ejecutamos. Y aquí nos tira películas de la categoría terror y que el productor sea Stephen King. Bueno, aquí está. Luego vamos a seguir con la cuarta consulta. La cuarta consulta nos pide películas de la categoría comedia y que el productor sea Adam Sandler. Bueno, algo similar. Entonces, empezamos con Select. El mismo principio. From y Where. Vamos a ponerlos. Aquí en todo. From y Where. Los alias sería película P, coma, categoría C mayúscula. En Select, como siempre, vamos a usar la tabla de película. Y Where, vamos a colocar P. Categoría y un bajo ID categoría y igual a C mayúscula que indica que es de la tabla de categoría, ID categoría, luego un AND de C de que es de la tabla de categoría, igual que sea categoría comedia, comillas simples, y el último AND que de la tabla de películas, productor sea Adam Sandler. Vamos a correr la consulta y aquí está. La categoría 8 que corresponde a la de comedia y que el productor sea Adam Sandler. Aquí está ya nuestra consulta. Vamos a seguir en la consulta número 5, la cual menciona películas en las que haya actuado Oscar Isaac. Bueno, aquí siempre recuerden terminar con un punto y coma. Bueno, esta consulta comenzamos con un select. Luego vamos haciendo la misma dinámica. From y Where. From y Where. En esta ocasión vamos a unir
la tabla de películas, la de asignación guión bajo película guión bajo artista y artista. Bueno, entonces comencemos con poniendo el alias de película. Le vamos a poner película, el alias P mayúscula, coma, a la tabla de asignación guión bajo película guión bajo artista. Le vamos a poner el alias APA. Y por último, a la tabla artista, el alias, es minúscula, el alias A mayúscula. Entonces, película va a ser P, asignación, guión bajo película, guión bajo artista va a ser APA y artista va a ser A mayúscula. Vamos a hacer la tabla de película. Ponemos P, punto asterisco. Y en where vamos a poner las siguientes. P de la tabla de película, ID película, lo vamos a igualar a la tabla de asignación película de artista, sería APA punto ID película. Siempre tenemos que tener cuidado con las mayúsculas o minúsculas porque si no, no nos corre. Entonces, otra vez APA punto ID artista igualando a de la tabla de artista con el ID de la tabla de artista. Y el último AND, que va a ser el de la tabla de artista, para unir los nombres. No, para que el único artista sea Oscar Isaac. Aquí va Oscar con mayúscula. Vamos a correr la consulta y nos dio un error. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas. PID película. Aquí es mayúscula. Igual vamos a ver si así si corre. No, sigamos viendo. Igual. APA, sí, punto ID película. And APA, punto ID artista. Bueno, aquí nos dice el error. Nombre el nombre. Entonces sería sí, aquí es ese es el error. Es de la tabla de artista. Entonces ahorita sí no tendría que correr. Bueno, sí. Entonces aquí está la consulta de películas en las que ha actuado Oscar Isaac. Y son estas. Bueno, vamos a seguir con esta sexta consulta. Y aquí esta consulta es algo larga, la tenía preparada. Y vamos a explicarla. Primero comenzamos con un select, de ahí con los alias que siempre ponemos en la tabla de categoría, el nombre de la categoría, de la tabla de categoría, donde pusimos el alias, luego un select que involucre la categoría y bajo categoría para ponerle el nombre de categoría a la hora que nos aparezca en la tabla. Luego el comando count, donde aparece categoría ID categoría para que nos aparezca como cantidad de la tabla película que esté
grupo de categoría, guión bajo ID categoría, y ordenado en la cantidad, que es esta, de manera descendente. Y utilizamos el comando limit. Por último, where, donde igualamos de la tabla de categoría, el ID categoría, con la tabla CP que hicimos, la categoría. Y vamos a ejecutar. Y la categoría que nos aparece es la de niños. Vamos a seguir con la séptima consulta. Bueno, séptima consulta dice top 5 de artistas nacidos en la década de los 90. Bueno, comenzamos con un select. Luego vamos, nos pide 5 artistas nacidos en Asia. Bueno, de ahí con un from, la tabla artista, y vamos a colocar un where simple. Where, año de nacimiento, que sea entre, entonces el between 1990 y 1999. Y ahí estaría nuestra consulta. Y estos son los 3 artistas que están de los 90. Bueno, sigamos con nuestra siguiente consulta. Con nuestra octava consulta, que es, dice, nos pide artista, película y nombre de la categoría de películas estrenadas después del 2000 de la categoría ciencia ficción. Bueno, empecemos con select siempre. Select, y aquí vamos a también poner los alias from y where. Vamos a poner los alias en from, que sería toda la categoría. Vamos a poner C mayúscula a la película P, tabla de película P mayúscula, a la de asignación, película, y guión bajo artista. Vamos a colocarle las APA para identificarlo. Y por último la tabla artista como A mayúscula. Aquí tenemos un where. Va. Luego vamos a utilizar principalmente la tabla, 3 tablas. La de A.nombre, P.nombre también, nombre, y C.nombre categoría. Bueno, luego vamos a llenar el where. A ver. Select from ahí está, hicimos esto, no va acá. Bueno, seguimos con el where, y en este where vamos a colocar C de la tabla de categorías, ID categoría, igualamos a la tabla de película, punto ID categoría, punto P, categoría, guión bajo, ID categoría. Luego un AND, que también va a ser la tabla de película, p.id película, id
película, igualamos a la de APA y punto ID película. Aquí apunto. Otro AND con la sigla de APA punto ID artista ID ID artista. Eso lo vamos a igualar a la tabla de artista junto con el ID artista. Y por último, un último AND, no, un penúltimo AND, perdón, P, sería la tabla de película, es una condición, año de lanzamiento, todo que sea mayor a 2000, y el último AND de la tabla de categoría, el nombre de la categoría, que la categoría sea ciencia ficción. Ciencia ficción. Y cero. Vamos a ver. A nombre, A punto nombre, P punto nombre, C punto nombre, categoría. Aquí va un punto. Ah, no. Ah, no, aquí una coma. No. Coma. Papá. Bueno, corramos a ver qué error tira. Y dice... ok. Creo que aquí hay un... ahí estamos, era un espacio además. Punto y coma. Aquí vamos a ejecutarlo. Y ya nos va a tirar la consulta, que es artista, película y nombre de categoría de las películas estrenadas después del 2000 de la categoría ciencia ficción. Y estas son. Bueno, vamos a seguir con la siguiente consulta. Que es la 9 y dice la película con más duración en la base de datos y la película con menor duración. Bueno, para esta vamos a hacer dos consultas, una para la de mayor duración y otra para la de menor duración. Primero vamos a hacer para la de mayor duración. Vamos a utilizar un select y con las mismas bases. P punto el asterisco pero vamos a ponerle mayúscula para reconocerlo. Luego from películas. Vamos a ver el comando, de película P. Luego order by, para ordenarlo en orden. Order by. Y vamos a poner
duración que sea descendente. Desk. Order by duración descendente. Luego limit. Luego vamos a utilizar, bueno, ahí estaría, para la de mayor. La de mayor duración es esta película, de nombre Years, y dura 135 minutos. Esta es la de mayor duración. Bueno, ahora vamos a encontrar la de menor duración, que es similar. La consulta es muy similar. Entonces es select. Incluso para no perder tiempo es lo mismo, solo que cambia una cosa. Aquí va a ser en ordenada de ascendente. Ascendentemente. Y la película con menor duración va a ser Aniquilación con 45 minutos. Se dan cuenta, lo único que cambia es el orden. Esta es como descendente y este es ascendente. Bueno, vamos a seguir con la última consulta, la cual nos pide el artista más viejo y el más joven. Se pueden utilizar dos consultas separadas. Bueno, vamos a hacer dos consultas. Primero, para el más joven, usamos select. Vamos a poner asterisco, otro artista. Y luego from artista. Y order by año de nacimiento descendente. Pues, artista. No, aquí nos faltó colocar el alias. Y aquí que va a ser descendente. Y el límite. Límite 1. Que el límite sea solo 1. Vamos a correr la consulta. Y el más joven es Chris Evans, que nació en el 1997. Ese es el más joven, el artista más joven. Y ahora vamos con el más viejo. Es la misma consulta, solo que igual que la consulta anterior. Solo cambió una cosa y eso es el orden El orden va a ser esta ascendente. Vamos a correr. Y el más grande es Tom Cruise y que nació en 1962. Bueno, y estas serían las 10 consultas. Y aquí acabaremos el video. Gracias por su atención.